Bien, muy bien. Entonces, dentro de lo que estudiaba parte de la enseñanza, estaba viendo un poquito acerca de la oración y veía qué es lo que Jesús oraba, ¿verdad? Y pues me di cuenta que Jesús no oraba como a veces nosotros acostumbramos, ¿verdad? Señor, necesito esto, Señor, me duele esto, Señor, me falta esto, ¿verdad? Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá. Y no digo que sea malo, ¿verdad? O no digo que no se debe orar así o que no se puede orar así. Pero algo que me llamó la atención es que cuando Jesús oraba, oró por sus discípulos, oró por esos momentos difíciles que estaba pasando. Nos dio idea de cómo orar, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros tenemos que empezar a redoblar nuestra oración y enfocarnos en lo espiritual, que es un poquito lo que vamos a hablar, ¿verdad? Para que Dios venga y empiece a funcionar en nosotros, no desde una plataforma externa o una plataforma humana, sino a través de una plataforma espiritual. Entonces yo quiero que usted ore, este, pues no sé si está mal que lo diga, pero ore lo más espiritual posible, ¿verdad? Pídele a Dios que hable a su vida y que las cosas empiecen a suceder como Él quiere que suceda en nosotros. No como nosotros queremos, ¿verdad? Porque a veces queremos que las oraciones se cumplan o se lleven a cabo como nosotros las pedimos, cuando realmente lo que se tiene que llevar a cabo es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias por este tiempo. Señor, nos acercamos delante de tu presencia y venimos y primeramente te damos las gracias, te adoramos, bendecimos tu nombre, reconocemos que tú eres nuestro Dios y que tú eres lo más grande y lo más poderoso que nosotros tenemos en esta tierra. Padre, te doy gracias porque tú te fijaste en nosotros. Gracias, Señor, porque nos escogiste, Señor, antes desde el vientre de nuestra madre. Tú ya tenías planes perfectos para nosotros. Señor, ya estábamos en tu agenda. Señor, ya estábamos en tus propósitos. Señor, ya estábamos en tus planes, Señor. Gracias, Señor, porque tú te has fijado en nosotros, aún siendo insignificantes, Señor, aún siendo muy pequeños, Señor. Tú te has complacido de nuestras vidas, Señor, y nos has permitido llegar hasta este lugar para estar juntos, para adorarte, para glorificarte, para reconocer que eres nuestro Dios, para reconocer que eres nuestro Rey, para reconocer que eres nuestro Padre, para reconocer, Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que tú vas a hacer. Gracias, Dios, porque tú tienes planes grandes para nosotros. Gracias, Dios, porque tú has visto que nuestro corazón te está buscando de una forma real y verdadera y genuina. Padre, te damos gracias porque tu presencia se derrama en medio de la congregación, porque tu presencia viene y nos abraza, viene y nos dice: todo está bien, todo está bajo mi control, porque dice la palabra que Él tiene todo en sus manos y no sucede nada si no es parte de su voluntad. Señor, te damos gracias. Te pedimos que hoy tú vengas y hables a nuestras vidas. Que no sea yo, Señor, que no sean mis palabras, sino lo que tú quieres interactuar con cada uno de tus hijos. Te pido que hables a lo profundo de su corazón y a lo profundo de su mente. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, puede sentarse. Hoy vamos a estar hablando acerca de Corintios
capítulo 2, ¿sí? Este mes es un mes que denominamos que iba a ser libre, ¿verdad? Y yo decidí, orando, estar hablando acerca de Corintios, ¿verdad? El domingo hay una participación de mi hermano Juan, del pastor Juan en Matamoros, ¿verdad? Con un tema, muy, muy bueno. ¿Cómo se llama el título, mi hermano? Defiéndete como hijo, ¿verdad? Entonces, pues usted ya sabe que va a estar bueno, ¿verdad? Entonces necesita hacer planes para que no se lo pierda, ¿ok? Cada palabra tiene que venir y tiene que ser un rema en nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar hablando de algo doctrinal, pero muy importante para nuestras vidas. Dice, el fundamento de nuestra fe. Vamos a ir a Corintios capítulo 2 y empezamos con el versículo 5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Introducción para esta tarde. Dice que, acuérdense que Corintios exponía, lo vimos el domingo pasado, exponía problemas internos y problemas de división dentro de la congregación o dentro de la iglesia causadas por las preferencias que había acerca de un predicador o acerca de otro predicador, donde realmente la gente buscaba que hubiera señales o la gente buscaba que hubiera sabiduría. Y es que a veces, que es lo que vemos a veces hoy en las iglesias, que la gente va a buscar milagros, va a buscar prodigios, va a buscar un derramamiento del Espíritu Santo, va a buscar manifestaciones del Espíritu, va a buscar que se sienta bien, ¿sí? O simplemente está buscando una palabra que sea profunda. El otro día escuché a alguien que dijo, no, es que yo tengo ganas de comerme un bistec espiritual. Yo tengo ganas de comer algo que sea, que tenga peso. Y yo dije, mi hermana, mi hermano, dice la palabra de Dios que toda la palabra es inspirada por Dios, útil. Sí, o sea, no hay algo que no sea blandito. Sí, la profundidad la determinas tú. ¿Por qué? Porque es algo personal, tu relación con Dios. Pablo nos explicaba en 1 Corintios capítulo 1 versículo 25 lo siguiente, porque lo insensato de Dios es lo más sabio de los hombres y lo débil de Dios es lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que la palabra de Dios es sobrepasa todo nuestro entendimiento, sobrepasa toda nuestra capacidad. No ha habido ni va a haber un pensador, un filósofo, un maestro o un orador que pueda tener una palabra que pueda sobrepasar lo que la palabra de Dios nos está hablando. Entonces nosotros tenemos que entender, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5 empieza con la proclamando a Cristo crucificado. Yo les comentaba el domingo algo muy importante. Todas las predicaciones, todas las enseñanzas, todo lo que nosotros vemos en la Biblia tiene que llevarnos a Jesucristo, ¿sí? O sea, no podemos estar viviendo de la narrativa. ¿Qué es eso de la narrativa? A veces venimos a la iglesia y esperamos escuchar una buena historia, ¿sí? Yo estoy en la iglesia desde que estaba muy pequeño y te puedo decir que he escuchado muchísimas veces muchas historias, desde la de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Goliat, Daniel, Jonás, todas esas historias, y fueron muy buenas. Pero todas esas historias no tienen sentido si no pueden llevarte a Jesucristo. Todas esas historias no tienen sentido si no te pueden llevar a conocer el Evangelio que es Jesucristo. Porque ahorita vamos a ver algo que se llama el misterio, ¿sí?, escondido.
Sí, y vamos a entender qué significa eso. Dice el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. ¿Sí? Pablo fue muy enfático en explicarnos lo siguiente, el Evangelio es algo muy sencillo. El Evangelio tiene que ser algo muy simple. Tiene que ser tan simple que cualquier niño pueda entender. Tiene que ser tan simple que cualquier persona que nunca ha escuchado el Evangelio, con escucharlo una vez, lo puede entender. Dice, por eso los que venían y escuchaban el Evangelio les parecía una locura, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar grandes disertaciones de grandes filósofos, de grandes pensadores, y luego después venían y escuchaban el Evangelio y decían, eso es todo, ¿sí? Entonces, no podemos, nadie puede hasta el día de hoy encontrar a Dios a través del razonamiento humano. No existe una persona que pensando pueda realizar y encontrar a Dios. Esto, la única manera que tú puedes encontrar a Dios es a través de la revelación del Evangelio en tu vida. Porque este razonamiento humano, ¿sí?, no te puede llevar a un ámbito espiritual, porque siempre va a ser humano. ¿Sí? Entonces, cualquier pensamiento humano, cualquier historia humana, cualquier reflexión humana no puede llevarte a Dios. Lo único que te puede llevar a Dios es conocer el Evangelio. Tenemos que ir a través de lo espiritual. Dice, cualquiera puede accesar a este entendimiento siempre que lo busque a través del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera que quiera encontrar a Dios lo va a buscar, lo va a encontrar siempre y cuando lo busque a través de su espíritu, no que lo busque a través de su pensamiento, no que lo busque a través de su razonamiento, sino tiene que ser algo espiritual, porque cuando ellos lo buscaron, ¿sí?, ellos buscaban a Dios a través de lo rebuscado, a través de lo complejo, a través de la filosofía, a través de mucha mente y nunca pudieron encontrarlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es sencillo. Dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjate, Pablo está diciendo, me propuse no saber nada. Y tú dices, ¿quién es Pablo? La semana pasada dijimos que Pablo era un pastor, un misionero, era evangelista, era apóstol, era fundador de iglesias. Bueno, te voy a decir quién era Pablo. Dice, Pablo renunció a gloriarse de su retórica o de su elocuencia. Y vamos a ver en Hechos 26-28 que Pablo se presenta ante Agripa. ¿Sí? Agripa, ¿qué era? Era el, el emperador, ¿verdad? Era emperador Agripa, ¿ok? El emperador Agripa, ¿sí?, tiene una disertación ahí con Pablo y Pablo empieza a hablarle. Y un rey, un emperador es una persona que está preparada. Y Pablo, pues para poder presentarse con alguien así, tenía que estar preparado. Y dice que lo escuchó y le presentó todo el evangelio. Y dice al final, en el versículo 28, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, Pablo era tan elocuente, Pablo tenía, o sea, esa capacidad de hablar con el sencillo, como también con un rey o como también con un gran pensador. Era elocuente y sabía hablar muy bien, pero renunció a eso. Y te voy a platicar un poquito quién era Pablo. Si vemos en Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 9, Pablo se autodescribe y empieza a hablar y dice en el 5, circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley,
irreprensible. 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las estimo como pérdida por el amor de Cristo. ¿Qué le estaba diciendo aquí? En este caso a los corintios. ¿Sabes qué? O sea, tú como gran pensador, tú como un hombre con tanta inteligencia, con tanta habilidad para hablar, con tanta capacidad de pensamiento, tienes que venir y renunciar a todo lo que tú crees que te hace grande, por venir y aceptar lo que realmente te hace grande, que es Jesucristo. Dice el 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y tengo todo por basura para ganar a Cristo. La pregunta es, los corintios tenían la filosofía, tenían pensamiento, tenían destreza para hablar, y los judíos tenían sus ceremonias, tenían sus señales, tenían muchas cosas que los hacía grandes. Pero cuando viene el evangelio, tú tienes que venir y renunciar a todo eso. Si ahora nosotros viniéramos y acopláramos esto a este tiempo, ¿a qué tendríamos que renunciar? Yo estaba pensando en la tarde, ¿a qué tendría que yo renunciar? ¿Qué es lo que yo creo que me hace grande? ¿Qué es lo que yo creo que me hace fuerte? Creo que es lo que me hace autosuficiente. ¿Qué es lo que yo creo que me hace mejor que los demás? A eso yo tengo que venir y renunciar. Entonces, cuando yo entiendo, dice Pablo en el versículo 9 de Filipenses, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí entendemos que ahora todo lo que nosotros tenemos humanamente como ventaja, tenemos que venirnos y tenemos que desprendernos de ello. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar todo lo que proviene a través de la fe y lo que viene a través del Espíritu. ¿Y qué cosas vienen a través de la fe y el Espíritu? Te puedo decir cosas tan sencillas como yo tengo la habilidad de poder defenderme. Pero ¿qué dice la palabra? No te defiendas. Dice, oye, pero pues si yo puedo, ¿por qué no me voy a defender? Porque está diciendo que no te defiendas. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender y que ahora nosotros tenemos que renunciar a cosas que nosotros creemos que tenemos derecho. ¿Por qué? Porque cuando renunciamos a eso, damos la oportunidad de que cosas espirituales vengan y empiezan a crecer y a funcionar en nuestra vida. Dice Corintios 2:3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí no estamos hablando que tenían miedo, ¿sí? Cuando habla acerca del temor, el temor de Dios es un concepto fundamental dentro de la fe cristiana o de la fe en Cristo, que implica respeto, reverencia y obediencia a Dios. Y lo vemos en Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando nosotros tenemos respeto, reverencia y obediencia a Dios, nosotros empezamos a entrar a ese mundo espiritual donde nosotros podemos empezar a disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pablo demostró ser un hombre sencillo, humilde y obediente. En el versículo 2:4 dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría. En otras palabras, dijo Pablo, yo no traigo un buen rollo, ¿sí? No hizo llorar a nadie, ¿sí? O sea, no hizo que te tocara las fibras, no hizo que te hiciera, que te pusiera chinito, o sea, no hizo nada que viniera a que tus sentimientos o tus emociones fueran tocadas. ¿Por qué? Porque no se trataba de lo que él podía hacer, sino lo que iba a hacer a través, dice palabras de humana sabiduría, sino por demostración
del espíritu de poder, ¿sí? Entonces, yo no estoy tratando de venir y hablar contigo para que tú reflexiones. Yo no estoy tratando de hablar contigo para que me digas, no, es que yo sentí la piel chinita. No, es que me sentí como que me dieron ganas de llorar. No, es que, o sea, y tú me dices, ¿todo eso está mal? No, no, no. Simplemente que no puede ser resultado de mis palabras, sino tiene que ser resultado del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo y del poder que viene junto con él. Cuando el Espíritu de Dios viene y se posa en tu vida, entonces ahora sí tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos son afectados, pero no pueden ser afectados a través de un pensamiento humano. Dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si nos acercamos a Dios por un milagro, escucha bien esto porque la estaba escribiendo y me pareció como un trabalenguas, pero me pareció muy importante. Si nos acercamos a Dios por un milagro o para cambiar nuestra vida, nada va a suceder. Fíjate cómo está eso. Si tú te acercas a Dios porque quieres un milagro, porque quieres cambiar, nada va a suceder. Y tú dices, entonces, ¿cómo va a suceder las cosas? Las cosas sucedan cuando tú te acercas y aceptas a Jesucristo en tu corazón. Entonces, a partir de ahí, los milagros van a llegar. Y a partir de ahí, la transformación va a llegar. Pero tú no te, o sea, no puedes decir, ¿sabes qué? Como hay gente que dice, no, es que yo voy para que oren por mí, para que Dios me sane. O sea, nada más quieres que Dios te sane. Y a lo mejor sí te pueden sanar. ¿Por qué? Porque tenemos fe en que Dios te va a sanar, Dios va a hacer el milagro. Pero realmente no va a haber una transformación, no va a haber un cambio en ti, porque tu motivación no fue la correcta. La motivación tuya tiene que venir y acercarte a Jesucristo, porque Jesucristo es el centro y la fuente de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza. Cuando tú y yo empezamos a tener una relación íntima, personal con Jesucristo, los milagros empiezan a llegar a nuestra vida. La transformación empieza a llegar a nuestra vida. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y del 6 al 8. Dice la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Ahí se está refiriendo a los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Dice, no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Sí? Aquí es como si yo dijera, ¿sabes qué? Toda la sabiduría es mala. Hay sabiduría buena, pero humanamente hablando, ¿como cuál? Pues un doctor estudió, ¿para qué? Para ayudarnos con la salud. Un ingeniero estudió y adquirió sabiduría para construir un edificio, una casa, un puente, una escuela. Sí, esa sabiduría humana es buena, pero aquí dice que esto perece. Es algo que pasa, es algo pasajero. Dice, más bien hablamos, versículo 7, más bien hablamos sabiduría de Dios, dice, en el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí nosotros tenemos que entender algo muy importante. Habla de un misterio, habla de una sabiduría oculta. Que cuando hablamos de madurez podríamos estar pensando que somos nosotros y que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Y empezamos, dice, aquí hablamos del misterio de la sabiduría oculta. El misterio es algo que está escondido, pero que se revela. ¿Sí? El misterio de la sabiduría oculta es algo que está oculto o está escondido, pero se revela. Es como, por ejemplo, yo le doy a alguien mi teléfono, pero si yo no le doy el password, no puede acceder al teléfono, ¿verdad? Entonces tú puedes tener a Jesucristo y no tener acceso a Jesucristo. Entonces tú tienes que entender, ¿sí?, que el acceso es aceptar lo que Jesucristo hizo
El password es aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros empezamos a accesar a lo que Dios tenía preparado desde el tiempo, desde los tiempos, desde el principio. Dice Corintios capítulo 2 9 y 11. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que Dios ha reservado para este tiempo, pero ha reservado para aquellos que creen, ¿sí?, en el Evangelio de Jesucristo. El 10, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu. Entonces, todo se ha revelado a través del Espíritu. No se ha revelado a través de la sabiduría humana o a través de un conocimiento que nosotros podamos adquirir a través de alguien. Todo tiene que ser a través del Espíritu. Dice, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios mismo. Dice, el Evangelio estuvo mucho tiempo oculto, pero hoy se ha revelado a través del Espíritu Santo. Y lo vemos en Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven, no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Estamos viendo ese misterio que había estado oculto. Hoy está accesible a nosotros a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando tú y yo entendemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él empieza a acomodar las cosas de una manera que a lo mejor ni nosotros estamos entendiendo. Pero Él empieza a acomodar todo y poner todo en su lugar. Dice, el mundo nos manipula y nos lleva a buscar intereses, ¿sí?, para beneficiar a algún líder o para beneficiar a alguna organización. Dice, tal vez son buenos los, los intereses de estas personas, pero esos intereses, si no te llevan a Jesús, si no te llevan a Jesucristo, no son los correctos. Todos los líderes tenemos que llevar a las personas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es lo correcto y es lo que nos enseña la Biblia. Cuando realmente Dios quiere llevarnos es a conocer el misterio que nos ha sido revelado a través de Jesucristo mismo. Es muy fácil cuando venimos a la iglesia, fíjate, esto nos toca ahorita a nosotros. Es muy fácil cuando venimos a la iglesia y asumimos que todo lo que se habla es palabra de Dios. ¿Cuántos vienen aquí y piensan que todo lo que yo digo o dice el hermano Juan es palabra de Dios? Todos pensamos eso, ¿verdad? Pero sería muy bueno que usted traiga su Biblia, sería muy bueno que usted haga sus apuntes, sería muy bueno que usted lea su Biblia en su casa y que compruebe lo que aquí se está diciendo. Igual como lo hacían los hermanos de Berea. Dice Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, cuando usted y yo venimos a la iglesia, o sea, no se trata nada más de asumir que todo lo que yo estoy diciendo, así es. Obviamente nosotros estamos buscando a Dios y estamos tratando de apegarnos a las escrituras y estamos tratándonos de apegar a lo que dice la Biblia. Pero por fortuna y también por desgracia, hoy tenemos acceso a internet. Y hay veces, hay personas que
se echan 2, 3 predicaciones al día. Y a veces no saben ni qué estás escuchando. Pero como oyes que dicen Dios, que dicen Cristo, que dicen Espíritu Santo, pues dices que está bien. Yo no te digo que no las escuches. Yo te digo, agarra tu Biblia, haz tus apuntes y verifica que sea palabra de Dios. Yo lo que te tengo que decir es, no escuches algo que no sea palabra de Dios. Puedes escuchar quien tú quieras, pero acuérdate de lo que vimos la semana pasada. Dijo Pablo, unos dicen yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo, ¿sí? Pero al final realmente todos tenemos que llevar a la gente a Jesucristo. Igualmente tú y yo tenemos que llevar a los amigos, a los conocidos, a Jesucristo. 1 Corintios 2:14, ya estamos casi terminando el capítulo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién es el hombre natural? Una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Alguien que nomás nació, creció y se hizo grandote, se hizo viejo, se desarrolló nomás, ¿verdad? Pero no entiende las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en él. Entonces, antes todos éramos así, no percibíamos las cosas de Dios. Percibíamos otras cosas, pero no percibíamos las cosas de Dios. Porque para él son locura. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, si tú hablas con una persona que se autopercibe inteligente y le dices, hay un hombre que murió hace 2000 años en la cruz por ti y te salvó a ti y a todo el mundo, va a decir, este está loco. O sea, ¿quién va a tener esa habilidad? ¿Sí? Pero esto se acepta a través del Espíritu. ¿Sí? Dice, no las puede entender porque se han de discernir o se han de entender espiritualmente. Aquí nos habla que un hombre natural, cuando no tenemos a Jesucristo ni al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Porque si el Espíritu Santo no vive dentro de ti, tú no puedes percibir las cosas de Dios de la forma correcta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el Espíritu de Dios viva en nosotros para que nosotros podamos entender. Dice 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, podemos discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Antes no te dabas cuenta que había cosas que estaban mal. Antes yo no percibía que había cosas mal en mi vida. Pero ahora que el Espíritu Santo vive en mí, ¿sí? Yo digo, ¿sabes qué? Esto no está bien en mi vida. Lo tengo que quitar. Y muchas veces, si tú te das cuenta, no te esperas a que alguien venga y te diga, quítalo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que viene y te dice. Porque si yo te digo ahorita, ¿sabes qué? Mira, quítate esto, quítate lo otro, quítate aquello. Pues a lo mejor cuando tú me veas, vas a tratar de no hacer eso. Pero cuando estés solito, lo vas a hacer y vas a disfrutar de hacerlo. ¿Por qué? Porque el cambio no ha sido a través de tu espíritu. Y eso le pasa mucho a los chavos. Y mucho también a los no chavos, ¿verdad? O sea que llegamos a un lugar y me decía una persona el otro día. Me dice, oiga, señor Frías, ¿y usted cómo le hace? O sea, llega a la iglesia y se pone la cachucha de pastor, y luego llega al trabajo y se pone la cachucha del patrón, y luego llega a su casa y se pone la cachucha del jefe de familia. Y le digo, no puede ser así. ¿Sí? Mi postura tiene que tener la habilidad de sostener cualquier área de mi vida. ¿Sí? No se trata de vivir diferente en cada área. O si me ven, me porto bien. ¿Sí? Si no me ven, ¿sí? Si no me ve el pastor, no digo maldiciones. Pero si no me ven, amén, hay bronca. No. O sea, esto tiene que ser algo espiritual. No es algo natural. Dice Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una frase que hemos escuchado tal vez otras ocasiones, pero yo quiero preguntarte, ya estoy casi terminando, ¿qué significa para ti tener la mente de Cristo? En otras palabras, así sencillito, es que tú deberías estar pensando como Cristo pensaría, ¿sí? Tener la mente de Cristo significa compartir el plan y el propósito y la perspectiva de Cristo. Y es algo que todos tenemos como creyentes o como hijos de Dios. Significa que nos identificamos con el propósito de Jesucristo. Por ejemplo, Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, cuando vino, su mentalidad era venir y buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas personas tú y yo conocemos que están en una situación de perdición y nos vale? No le decimos nada. Y nosotros venimos el domingo y aplaudimos, cantamos, lloramos, ofrendamos, tomamos la Santa Cena y vemos que andan batallando toda la semana esa persona en el trabajo o ahí cerca de la casa, y no somos para decirle: ven, Cristo te ama, ven, tu vida puede cambiar. Y tú dices: no, yo le doy gracias a Dios porque Dios cambió mi vida. ¿Y qué pasó con los demás? O sea, la vida de Jesucristo no, o sea, no era auto proveerse o auto darse lo que él necesitaba, sino era buscar al que estaba perdido y salvar al que estaba perdido. Esto significa que tenemos que compartir el punto de vista de la humildad y de la obediencia que tenía Jesús. Lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué cosas nos aferramos tú y yo? ¿A qué cosas nosotros nos estamos aferrando? Y Dios te ha dicho: despójate de eso. Y tú dices: no, no me puedo despojar. Pero, oye, tiene la mente de Cristo. Dice que Él no batalló con eso. Él se despojó, ¿sí? Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Nosotros tenemos que ser obedientes y humildes. ¿Qué otra cosa podemos pensar que había en la mente de Jesús? Dice que Jesús era un hombre que estaba lleno de compasión. Y lo vemos en Mateo 9:36. Dijo: y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Nosotros tenemos que tener compasión con el que está perdido. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo soy tal vez el primero, que llega alguien en una situación de calle, indigente, y te dice: te limpio el vidrio. Y hasta le decimos, y no tenemos compasión, ¿sí? O hay veces que tenemos lástima y decimos: mira, pobrecito, pero no soltamos el dólar o los $5, ¿sí? Entonces tenemos que entender que, o sea, tiene que haber cambios en nosotros, o sea, reales y radicales. Tenemos que tener compasión. Y también Jesús, dentro de la mente de Jesús estaba dedicar tiempo a la oración. Dependía en oración. Su vida estaba dependiendo todo el tiempo en la oración. Dice Lucas 5:16: mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. O sea que él dedicaba tiempo para oración. No era su oración de que: Padre, ya me voy, cuídame mi entrada, mi salida, bendice los alimentos, amén. No, o sea, hablaba de un tiempo de intimidad con Dios. Eso es lo que estaba en la mente de Jesús. Y nosotros tenemos la mente de Jesús, entonces nosotros tenemos que empezar a pensar de esa misma manera.
Dice que él reconocía la autoridad de su padre y tenía dependencia total en él. Es uno de mis versos favoritos de la Biblia, Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no ve al Padre hacer. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué quiere decir? Pues ya no nos podemos estar saliendo con la nuestra, con lo que la vida, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios en nosotros. Ya llegó el tiempo de que vayamos en oración, pero solamente quiero recordarte 5 puntos importantes que me gustaría que, si tú te quedas con esto, estoy servido. Dice, vamos a observar algunas cualidades muy importantes en la mente de Cristo, o qué significaba tener la mente de Cristo. Número 1, la mente de Cristo contractaba o estaba opuesta a la sabiduría del hombre, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Jesús no pensaba como pensaban los hombres. Jesús pensaba como pensaba su Padre. Entonces, ahora tú ya no, o sea, hay veces que nosotros pensamos, porque somos hombres, tenemos derecho a pensar como hombres, tenemos derecho a actuar como hombres, tenemos derecho a sufrir y a enojarnos como hombres. Pero es momento de que tenemos que empezar a renunciar a esto. Dice que la mente de Cristo implica tener la sabiduría de Dios revelada en nuestra vida. Creo que en nuestro tiempo de oración podría ser algo que nosotros podríamos pedir, y creo que se aplica muy bien a los planes de Dios. ¿Sabes que Dios aumenta mi sabiduría? Revela tu sabiduría en mi vida. ¿Por qué? Porque realmente, créeme, cada día me doy cuenta que la sabiduría de Dios me hace falta. O sea, unas regadotas, o sea, tremendas. ¿Por qué? Porque me aferro a esa sabiduría humana, a ese derecho humano, que hoy es una llamada a renunciar. Si realmente yo puedo entender y reconocer que la mente de Cristo ahora la tengo yo y también la tienen ustedes. Dice número 3, la mente de Cristo es dada a los creyentes por medio del Espíritu de Dios. Tú puedes decirle, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Espíritu Santo? Quiero pensar como Jesús pensaba. Quiero que la mente de Cristo esté en mí todo el tiempo. Número 4, dice que la mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu Santo. ¿Cuándo llega el Espíritu Santo a tu vida? Cuando tú abres tu corazón. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú reconoces que Jesucristo murió y resucitó por ti y está sentado a la diestra del Padre, y que mandó al Consolador para vivir en ti, en ese momento el Espíritu Santo empieza a funcionar en tu vida y en mi vida. Y por último, la mente de Cristo nos da a cada uno de nosotros como hijos de Dios el discernimiento en temas espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que tú y yo tengamos que tomar una decisión, antes de tomar la decisión, digamos, Padre, dame discernimiento. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús en este momento? ¿Sí? Y cuando nosotros entendemos eso, creo que las cosas van a ser más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto inicial de Pablo. ¿Sí? Esto no es con sabiduría humana. Y esto no es algo complicado. Esto es algo sencillo. Tan sencillo que para el mundo parece locura. Pero para nosotros es salvación. Lo invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Ayer hablaba con una persona y me decía algo muy interesante. Dice, yo tengo miedo, dice, de que empecemos a estudiar la Biblia
y nos convirtamos en personas que saben mucha Biblia, pero personas que no viven en el Espíritu. Pero yo le dije a esa persona algo importante, es que nunca podemos dejar al Espíritu Santo de un lado. El Espíritu Santo siempre tiene que estar presente en nuestra vida todo el tiempo. Es con el que más tenemos que platicar, es con el que más tiempo tenemos que pasar. Entonces, tener al Espíritu Santo en nuestra vida nos habilita para que la mente de Cristo esté funcionando en nosotros. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, la mente de Cristo no puede ser revelada en nosotros. Es como te dije, yo te puedo dar mi teléfono, pero si no te doy mi clave, no te sirve para nada. Entonces, la clave es de que tú entiendas que esto es algo espiritual. No es algo de razonamiento, no es algo de sabiduría humana, no es algo que tú y yo podamos entender como algo que se entiende en la universidad. ¿Sí? Esto es algo que se entiende espiritualmente. ¿Por qué? Porque muchas veces el mundo te dice, las cosas están bien mal. Tal vez las circunstancias te dicen, ¿sabes qué? Está bien complicado el asunto. Tal vez te dice, ¿sabes qué? Es que las cuentas no salen, no alcanza. Pero cuando empezamos a funcionar en el espíritu, ¿sí? Acuérdate, los judíos buscaban señales, o sea, buscaban milagros, querían manifestaciones, querían ver que Dios estaba actuando, pero realmente no les interesaba tener una relación con Jesucristo. Entonces a ti y a mí no nos interesa simplemente recibir un milagro, sino a nosotros nos interesa tener una relación con Jesucristo, y a través de esa relación van a surgir los milagros. Y a través de esa relación, dice que él no ha visto, dice, un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense yo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esto desde una plataforma espiritual, nosotros tenemos que empezar a descansar y creer que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y no es a través de nuestro pensamiento humano, porque muchas veces yo me he quebrado la cabeza y he dicho, le voy a hacer así, le voy a echar así, voy a hacerle de esta manera. Y llega el momento que le digo, ¿sabes qué, Dios? No pude mejorarle como tú quieras. Y Dios empieza a tomar el control. Y donde faltaba dinero, sobra. Y donde había enfermedad, hay sanidad. Y donde había tristeza, hay felicidad. Y donde había incertidumbre, hay confianza y certeza. Entonces, todo es espiritual. No es humano, ni es a través de un razonamiento. Entonces, los invito a que oren de esa forma espiritual. No a través de un razonamiento, sino a través del Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Padre. Señor, reconocemos que el Evangelio es sencillez. Reconocemos que el Evangelio es algo práctico, es algo que cualquier niño, cualquier persona puede llegar a entender fácilmente, porque esto no se trata de pensar y razonar y filosofar y usar nuestra mentalidad, nuestra humanidad, sino esto se trata de venir y doblegar nuestro espíritu delante de ti y reconocerte a ti, Jesucristo, como el autor y consumador de nuestra fe. Reconocerte, Jesucristo, como la fuente de nuestra vida. Reconocerte como ese misterio escondido, así como dice que ojo no vio ni oído escuchó, así eso que estaba escondido a través del tiempo hoy ha sido revelado a nuestras vidas. Hoy ha sido revelado a nuestras vidas, y el Espíritu Santo empieza a tomar el control de nuestras vidas, y empieza a tomar el control de nuestro ser, y empieza a tomar el control de nuestra mente. Y ahora empezamos a pensar
de una manera diferente, porque ahora tenemos la mente de Cristo en nosotros. Y ahora nuestra vida ya no es una vida gobernada por un hombre natural, es una vida gobernada por un hombre en el Espíritu. Y cuando es gobernado por un hombre en el Espíritu, dice que no hay quien lo juzgue, no hay quien venga y lo señale. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en el Espíritu nos da discernimiento de cómo tenemos que vivir, que cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que funcionar en este tiempo. Padre, yo pongo en tus manos mi vida y la vida de mis hermanos, Padre, y declaro, Señor, que tú eres el que ahora en adelante viene y toma el control de nuestras vidas, viene y toma el control de nuestras emociones, viene y toma el control de nuestros sentimientos, y a partir de hoy nosotros empezamos a pensar de una manera diferente, y empezamos a actuar de una manera diferente, y empezamos a hacer que la gente pueda ver en nosotros tu imagen, que la gente pueda ver en nosotros tu figura, que la gente pueda ver en nosotros tu conducta, tu forma de pensar, que la gente empiece a notar que está viendo un cambio, y un cambio que no fue buscado solamente por el beneficio o por la señal o por el entendimiento humano, sino un cambio que ha sido transformación a través del Espíritu. Padre, te doy gracias, Señor, porque así como nos hablaste a través de Romanos, que decías que transformaos en vuestro entendimiento, Señor. Hoy, Señor, nosotros entendemos un poquito más. Hoy entendemos que tenemos y poseemos la mente de Cristo, y por eso nos habilita a pensar y a actuar y a vivir diferente. Y ahora nuestras decisiones están sazonadas con tus pensamientos, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, y declaro, Señor, que a partir de hoy, Señor, vamos a ver transformación en nuestras vidas. Vamos a ver transformación en nuestros matrimonios. Vamos a ver transformación en nuestras familias. Y vamos a ver respuestas que nunca nos imaginábamos tener. Vamos a ver situaciones que nunca nos imaginábamos experimentar. Porque hoy estamos siendo expuestos a tu Espíritu. Y cuando nos exponemos a tu Espíritu, cosas sorprendentes empiezan a pasar a nuestro alrededor. Cosas maravillosas empiezan a suceder. Señor, hemos venido con el afán de buscar un regalo de parte tuya, un milagro de parte tuya. Hemos venido a buscar tener una relación contigo, a hacer una relación más estrecha, más íntima. Padre, queremos conocerte en una profundidad, Señor. Queremos venir y conocerte en una intimidad superior, una intimidad más profunda, Padre. Te doy gracias porque sé que a partir de hoy cosas van a empezar a suceder en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra. Es muy buen tiempo, ¿verdad?, para seguir con el servicio. Nos vamos a despedir de la gente de internet. Mande sus mensajes, comparta. La próxima semana, ¿ya es la próxima semana o no? 14.